El motivo que nos convoca hoy es el lanzamiento, la presentación de la Tecnicatura Superior en Periodismo con certificación en deportes. Una carrera que pretende encauzar la vocación de aquellos que pretenden ser periodistas, ¿no?, integrales o deportivos, tratando de formar comunicadores que sean éticos, apasionados, competentes. La Tecnicatura es una carrera que retorna a la institución a partir del año 2006, porque ya tuvo presencia anterior en el año 2005 y en 1997. Y se da esta posibilidad dentro de un marco que caracteriza al Instituto Superior del Profesorado Junín. Así que llegó el momento que nos convoca y que todos esperábamos. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso para que se sienta bien acogido en esta ciudad, hermosa ciudad de Junín. Con todos ustedes, el señor Horacio Pagani. Representantes de una entidad periodística local, que es Apenova, y quiere hacer un reconocimiento a su trayectoria. Así que bueno, queríamos por ahí, antes que comience con su charla, que se acercaran, se pudieran acercar, así le hacen entrega. Y también vamos a pedirle a la dirección del Instituto Superior del Profesorado Junín, en la persona de su directora, licenciada Marcela Raño, que se acerque, porque también va a ser reconocida por los representantes de Apenova. Para mí es un enorme placer poder departir un rato con ustedes, contarle algo de mi trayectoria como periodista, mi larga trayectoria. Los años son implacables. Bueno, la idea es, el instituto va a iniciar una carrera de periodismo, o reiniciar, porque ya han estado, según me contaron, en otros años ha estado esta carrera, con un cuarto año de tecnicatura, se dice, de periodismo deportivo. Y yo les quiero contar mi experiencia. Yo soy periodista el año próximo, en marzo voy a cumplir 50 años con el periodismo. Ni yo mismo puedo creer tantos años, ¿no? Y verdaderamente empecé esta profesión creyendo que no tenía la vocación de periodista. Porque cuando yo terminé el colegio secundario, tenía 17 años, y inmediatamente comencé a trabajar en un banco, en el banco de Boston, que ahora cambió un par de veces de nombre, y empecé a estudiar ciencias económicas porque, digamos, el mandato familiar, mis viejos querían que yo fuera contador público. Y bueno, entré en la Facultad de Ciencias Económicas, trabajaba en el banco, y pronto me fui dando cuenta que no me gustaba la carrera. Y me tocó el servicio militar, que en aquel tiempo se hacía. Y cuando salí del servicio militar, un amigo me digo, mira, no voy a seguir con esto, quiero hacer algo que tenga que ver con relaciones humanas o algo, alguna carrera humanista. Y me dice, ¿por qué no estudias periodismo deportivo? A vos que te gusta tanto el deporte, que incluso hasta transmitir los partidos que nosotros jugamos. Y yo digo, porque no existe eso. Estamos hablando del año 65. Exactamente hace 50 años. Ahora. Y digo, no existe. Me dice, sí, está la carrera del Círculo de Periodistas Deportivos, que empezó hace 3 o 4 años. Y me dice, yo conozco a una persona en Radio El Mundo donde trabaja Horacio Besio. Horacio Besio era el presidente del Círculo de Periodistas, que a su vez era un comentarista de Fioravanti, que yo escuchaba por radio. Ustedes no deben saber ni quién es Fioravanti, ¿no? Sí. Entonces lo fuimos a ver a Horacio Besio
y le explicamos que yo quería estudiar ahí. Me dijeron, las clases ya empezaron hace 15 días, pero bueno, vamos a hacer la excepción y lo vamos a dejar empezar ahí. Y yo entré como por un hobby, dije, acá me conecto con la gente del fútbol y con los profesores, por lo menos me saco de encima ciencias económicas. Y bueno, comencé, hay algunos de los compañeros que tenía, era una sola comisión de una sola escuela, no había más que eso. Y empecé a conocer profesores, lo conocí a Enzo Ardigó, que era muy conocido periodista de radio, que era el director de Radiolandia además, y la revista Goles, que yo leí en aquel tiempo. Y lo tuve de profesor a Osvaldo Ardizone. Yo leía el Gráfico con fruición porque en aquel tiempo el Gráfico era una revista, bueno, era semanal y era la revista que era como la Biblia para aquellos que les gustaba el fútbol. Estamos hablando de tiempos donde no existían ni los celulares ni nada parecido con la tecnología de ahora. Y Ardizone era un tipo que era mi gran admirado periodista, que trabajaba en la revista, que el director era Dante Panzeri, a quien yo le tenía una ferviente admiración, porque él había llegado como para cambiar el periodismo deportivo. El periodismo deportivo hasta entonces era muy complaciente, no había críticas casi, era todo, bueno, muy lento, muy poco vivo. Y Panzeri, bueno, prácticamente fundió el Gráfico, ¿no? Porque había un partido un clásico de Boca River y ponía en la tapa un remero. Y claro, porque él quería defender el deporte íntegramente. No era el negocio de la editorial Atlántida. Pero bueno, yo lo leía porque me encantaba cómo salía ese Gráfico. Y estaba Ardizone, y Ardizone era un fenómeno que lo había inventado Panzeri, que en realidad él era subadministrador de la empresa, y de tanto hablar de fútbol ahí en el restaurante de la editorial, un día Panzeri le dijo, ¿y por qué no se anima Osvaldo a escribir? Y empezó como periodista después de los 40 años, y era un súper fenómeno. Y él lo tuve como profesor ahí, y el viejo era viejo, bueno, como yo ahora, y no corregía casi nunca, ¿no?, los trabajos que le hacíamos nosotros. Y un día corrigió y preguntó quién era yo y me dijo, está bien esto. Fue un instante, solamente un instante, donde comprendí que ese era mi destino, que no podía ser otra cosa que no fuera esto. Si este tipo que yo admiro tanto me elogia una cosa que yo escribí, quiere decir que yo puedo traer en esto. Y me cambié el chip, como se dice ahora, me puse las pilas y me dediqué de lleno a comprender que había descubierto mi vocación cuando tenía 20 años. Y bueno, tuve suerte porque al año siguiente, cuando estaba en segundo, vinieron a buscar a un alumno para trabajar en Canal 13, en las transmisiones de los partidos de tercera división. Se transmitían los partidos de tercera división a la mañana, que venía tercera, reserva y primera. Y yo iba a una cancha que no era la del partido principal, a tratar de pasar los goles que había y conseguir dentro de lo posible a las 11 de la mañana cómo iba a formar el equipo de primera que iba a jugar después del partido de reserva, o sea, 4 horas después. A veces se conseguía. Pero en ese tiempo no existían ni los teléfonos celulares y las canchas, algunas no tenían ni teléfono. Entonces cada vez que había un gol, uno tenía que salir a la calle a ver a un vecino, a tocar el timbre, a ver si le prestaba el teléfono y decir gol de tal. A veces tenía que caminar 2 cuadras. Cuando volvía ya 2 goles más y uno no veía nada en realidad. Pero bueno, ese fue mi comienzo. Ahí tuve la suerte, el honor de conocer a Renato Cesarini, que es una gloria del fútbol, que era el técnico de River. Y el tipo con todo afecto me dio el equipo de River, la formación del equipo de primera. Y bueno, me empecé a sentir periodista, me empecé a sentir que esto es una cosa que camina por el cuerpo, ¿no? La profesión de periodista, como alguna vez dijo García Márquez, con todo respeto, el mejor oficio del mundo,
es algo que ya hay que tomarlo con la pasión entera, porque uno es periodista no el tiempo que está trabajando en los medios, es periodista desde que se levanta hasta que se acuesta, y tiene que tomar la idea de que principalmente uno tiene el deber ineludible de manejar primero que nada la noticia, pero honestamente una misma noticia tiene interpretaciones diferentes según quien las tome, porque esto es absolutamente subjetivo. Entonces uno tiene que darse cuenta que esta profesión, que está tan llena de tentaciones, debe ser esencialmente ético y esencialmente honesto, principalmente. Mucho más antes, cuando todo era más artesanal y todo era más difícil. Entonces tuve suerte con ese comienzo. Luego me llamaron de Editorial Haines, tenía el diario El Mundo. El diario El Mundo era un famosísimo diario que salía los suplementos de los domingos, los lunes del fútbol en color sepia, y que uno se buscaba, como eran las fotos tan grandes, se buscaban las tribunas y se descubrían las tribunas cuando veía las fotos en ese diario. Bueno, ese diario se fundió. La llegada de Clarín, que había empezado en el año 45, fue creciendo. En el tiempo de Perón, en la primera presidencia, cerraron la prensa pasó a ser de la CGT, y entonces todos los avisos clasificados que salían en la prensa pasaron a Clarín. Entonces empezó a tomar vuelo Clarín en aquel momento, y El Mundo entró en decadencia. La editorial Haines, que hacía la revista El Hogar, hacía la revista Goles y otra serie de revistas, fue cayendo. Yo trabajé los últimos 3 meses de El Mundo Vespertino, que salía a la tarde, que era un trabajo que nos daba un entrenamiento fenomenal, porque con 3 datos teníamos que escribir 70 líneas de partidos que no veíamos, partidos del interior. Salían todas mentiras en ese diario, imposibles, porque terminaban los partidos y se cerraba el diario. A veces salían con 2 cuadraditos negros porque no se alcanzaba a poner el resultado final en el diario. Todo esto la gente que peina canas se debe acordar, ¿no? Bueno, y eso, ahí había que trabajar rapidísimo, había que meter velocidad más que precisión, porque había que cerrar a tiempo. Bueno, ahí trabajé 3 meses, nunca me pagaron porque ya estaba fundido esto. Y un amigo, que era compañero mío en la escuela, cuando ya habíamos terminado 3er año, me dice: si querés ¿por qué no haces una prueba en Clarín? Él trabajaba en Clarín, había entrado hacía poquito como colaborador, y me presentó al jefe, Juan de Biase, y fui a escribir una prueba, que era un anuncio de un partido de la Copa Libertadores que jugaba Estudiantes en aquel tiempo. Estudiantes fue 3 veces campeón de la Copa Libertadores en los años 68, 69 y 70. Y yo fui a hacer un anuncio ahí, un partido cualquiera, escribí el anuncio, y cuando lo miró, dijo, un poquito grandilocuente, ¿no? Por ahí yo exageraba en aquel tiempo con los adjetivos. Y me dijo, bueno, pero está bien. Hizo así, había en ese tiempo una bandeja donde se ponían los materiales que después lo venían a buscar unos chicos que los llevaban al taller de armado. El taller de armado era el taller del plomo. Y lo mandó. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Esto va a salir publicado? Me dijo, sí, va a salir publicado. Y dije, me mintió como un perro. Me quedé hasta la madrugada esperando el diario para ver si era cierto que iba a salir lo que yo había escrito. Y efectivamente, ahí salió. Esto fue en marzo del 68, que es el tiempo que yo estoy en Clarín, porque todavía sigo en Clarín, hace 47 años y medio. Y bueno, y me dice, y el próximo domingo venís conmigo a la cancha de River y para hacer los vestuarios. Y bueno, y ahí empezó mi carrera como colaborador en Clarín, que insisto, se extendió hasta ahora. Hice todo el periplo que puede hacer un periodista, fui colaborador, redactor, encargado, jefe, prosecretario, columnista, que es la parte en la que estoy ahora. Y gracias a esta profesión, y gracias a haber tenido
la fortuna de haber entrado en este diario, porque no todos los diarios tenían posibilidad de mandar enviados especiales a todos los acontecimientos deportivos. Yo tengo compañeros que se habían recibido conmigo que no tuvieron la suerte de llegar a un medio que tuviera la chance de mandar enviados especiales a todos lados. Y gracias a haber trabajado ahí y un poquitito de mi parte, que también contará ahí, viajé infinitamente por todo el mundo. Yo decía, porque después empecé a hacer boxeo también, yo además del fútbol empecé a escribir de boxeo, porque esto en noviembre del año siguiente, en el 69, otro jefe que tenía en Clarín, Beto Devoto, que había sido una pluma muy importante en el diario El Mundo, entró en Clarín y me dijo: en el gráfico va a haber unos cambios y me pidieron a alguien y yo te recomendé a vos. O sea que tuve suerte con los que me recomendaron. Y entré a trabajar en el gráfico también. Entonces trabajaba en el banco, en el diario y en el gráfico. En el diario y en el gráfico era colaborador. Dentro de los horarios que me permitía el banco trabajaba. Y empecé a trabajar ahí y salió una revista Sport, que salía una vez por mes, de revista que era de la editorial Atlántida también. Y ahí escribí, me acuerdo que en el mes que lamentablemente falleció mi viejo en el año 70, escribí 4 notas en esa revista. Y sentía que como que tocaba el cielo con las manos, ¿no? Porque no había manera de que me fuera del banco, porque, bueno, mis viejos se enojaban y además no me alcanzaban los sueldos que supuestamente me ofrecían para trabajar en los medios, eran inferiores a lo que yo ganaba en el banco. Y estuve dando vueltas ahí un tiempo, hasta que empecé a viajar. Hice algún primer viaje en el año 71 por el gráfico a cubrir un torneo Juventudes de América en Asunción del Paraguay. Y luego tuve, circunstancialmente, mientras trabajaba todavía en estos días, salió otra vez el diario El Mundo. Pero esto estábamos en los años 70, los terribles años 70 de la dictadura y de la represión. Y apareció un diario del Mundo que lo habían comprado, se decía, los muchachos del ERP, que era un grupo revolucionario, ultra revolucionario de izquierda, bueno, que hacía secuestros en aquel tiempo muy fuerte, se decía que era. Pero bueno, se formó una sección de deportes y uno del gráfico que la conducía o que la habían llamado para que la designaran, también me designaron para ir ahí. Y por ese diario viajé. Ese es un diario que después lo cerró Perón, lo clausuró en cuanto Perón asumió la presidencia. Viajé primero a ver una pelea a Bogotá, a Colombia, y cumplí el sueño en el año 73 de viajar a Europa y a París, nada menos, a ver la segunda pelea de Monzón con Boutier, el francés, que el promotor de la pelea era nada más y nada menos que Alain Delon, que en aquel tiempo era una estrella, bueno, todavía lo sigue siendo, pero en aquel tiempo tenía menos de 40 años y era una estrella mundial. Y él era el promotor de la pelea, y entonces yo estando ahí creía que no era cierto que estuviera en este lugar. El diario, mientras yo estuve, fue clausurado cuando yo estaba cubriendo la pelea, porque yo escribía, y lo ayudaba a mi amigo José Casabal del diario La Razón a hacer sus cosas. Y bueno, todo lo que siguió fueron muchos viajes. Por eso yo ahora en este momento estoy escribiendo un libro, mi segundo libro, es el tercero en realidad, pero el segundo fue una ampliación del primero, que se refiere justamente a mis viajes periodísticos como enviado especial. Viajé 29 veces a Las Vegas, o sea que muchas veces uno piensa que se conoce todo el mundo, y verdaderamente conozco mucho del mundo, pero viajé muchas veces a los mismos lugares. Cuando me especialicé en boxeo en el gráfico, donde estuve 5 años, en Clarín empecé a reemplazar a los que hacían boxeo también, y comencé el periplo de los viajes. Y vi
las más grandes peleas de Las Vegas de los últimos años yo estuve siempre presente, incluso cuando no peleaban boxeadores argentinos. No, sin ningún tipo de jactancia, porque esto no es jactancia, sino que nada más que una narración de la historia. Yo estuve en 9 mundiales y estuve en 2 Juegos Olímpicos y fui 11 veces a Japón, porque fui a ver 3 partidos de Boca definiendo la Copa Intercontinental. Fui a ver el partido de River con Steaua Bucarest en el año 86, pero estuve primero con Argentinos Juniors cuando jugó, se supone que el mejor partido de las finales de Tokio contra la Juventus de Platini, y Argentino lo tenía Borghi, que fue la gran figura de aquel equipo. Y bueno, y viajé por todo el mundo, por toda Argentina, por toda América, y esto se lo debo únicamente a esta profesión. Esto es nada más que la narración de mi carrera, brevemente. Quiero decirles que lo que siento yo que es el periodismo, porque a todos los muchachos que van a empezar con esta carrera, en los tiempos en que yo me recibí de periodista era más fácil conseguir trabajo de periodista, porque los medios eran más o menos los mismos y las escuelas eran muy reducidas, muy poquitas. Ahora esto se ha hecho un aluvión, hay un aluvión de ofertas y los medios se han achicado. Apareció un nuevo fenómeno que es el fenómeno de Internet, las páginas web, que se supone que va a ser el futuro del periodismo. Y irremediablemente los diarios de papel van bajando sus ventas a medida que crece la lectura por Internet de las páginas web de los mismos diarios, ¿no? Y es lamentable que ocurra para nosotros los grandes, que tenemos tantas dificultades con las cuestiones técnicas, porque yo creo que la aparición de Internet benefició a todo el mundo, ¿no? Y benefició ampliamente a los enviados especiales. En los primeros viajes que hacíamos nosotros costaba más mandar los materiales que hacerlos, porque uno tenía que escribir, hacer las notas de partidos o de peleas, y luego de escribirlas con la máquina de escribirlas, ir con los papeles a los correos, a mandarlas por correo, para que los correos tenían los telex para mandar las notas, y se perdían horas enteras en los correos. Los empleados del correo, acostumbrados a hacer telegramas de 3 líneas, 2 líneas, 3 líneas, nosotros aparecíamos como en 350, 400 líneas. Había que no sobornarlos, pero había que pagarle algo a los empleados. Y me pasó una que la tengo presente en Roma, donde fui al correo en Roma a llevar el material, y el tanito que atendía, que tuvo que escribir esto en otro idioma, no entendía cómo era la cuestión. Bueno, después aparecieron los fax y las grabaciones telefónicas, grabábamos por teléfono, hasta que bueno, fue todo creciendo hasta las computadoras de ahora. Y yo digo que ahora mandar un material es apretar un botón y ya el material está en el diario. Y esto entonces ha beneficiado ampliamente. Pero yo creo que la aparición de la tecnología ha anquilosado un poquito a los periodistas. Porque da la sensación, no es la sensación, es la realidad, que uno busca todo en Google. Yo hablo en español, así que no digo Google. Busca todo, ahí consigue todo. Y uno no se da cuenta que a Internet suben cualquier cosa, cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas. Tuve 17 años dando clases o charlas en Deportea, y los trabajos que yo le pedía a los muchachos eran casi todos iguales, porque los sacaban todos del mismo lado. Entonces a mí me parece que lo que pasó fue que se perdió un poco el fuego sagrado, el ojo de tigre que tiene que tener el periodista para tener una información propia, que sea de uno y que no sea levantada de los medios de Internet o de las redes sociales. Y eso creo que se han quedado un poco el promedio. Siempre hay grandes periodistas que aparecen, muchachos jóvenes que son fenómenos, pero es todo mucho más cómodo. La incomodidad de antes hacía que uno tuviera que hacer más esfuerzos para conseguir las cuestiones.
Incluso el armado del diario antes era absolutamente artesanal. Yo cuando, por ejemplo, cubría las peleas de los sábados a la noche en el Luna Park, para ganarle a La Nación, que La Nación recién salía con la pelea el lunes, con el comentario de la pelea el lunes, nosotros montábamos un operativo pero fulminante con un remis en la puerta del estadio. Si la pelea terminaba por puntos, yo salí, primero llamaba por teléfono durante la pelea para que uno en el diario escribiera una especie de crónica de lo que había pasado, pero sin demasiada opinión, una crónica. Y yo esperaba en la puerta del fallo de la pelea, salía corriendo el auto en marcha, corriendo hasta el diario, que por suerte no era muy lejos, 10, 12 cuadras, 15 tal vez, y empezaba a escribir en la máquina de escribir, y el jefe del taller detrás de mí se iba llevando las páginas cuando yo había escrito, qué sé yo, 10, 15 líneas de cada una, para ir componiéndolas en el taller. Al final, como yo no tenía ni noción de lo que había escrito al principio, tenía que escribir todo tratando de poner la mejor habilidad posible. Entonces el diario en ese tiempo tiraba más de 1 millón de ejemplares los domingos, los domingos precisamente. Entonces al día siguiente era ver cuántos ejemplares habíamos acertado con el comentario, porque los primeros ejemplares salían con la crónica que se había escrito para avanzar con el cierre. Generalmente los primeros ejemplares iban al interior, entonces, porque eran los que eran más lejanos, y en el interior en general mi comentario no aparecía. Entonces al día siguiente el jefe de taller que me ponía un revólver en la nuca para que escribiera rápidos, sin pensar, me decía: anoche llegamos a 730.000 ejemplares, me decía, agarramos el comentario, llegamos hasta Loma de Zamora, qué sé yo, me explicaba hasta dónde habíamos podido llegar con la distribución, y ese era nuestro triunfo, porque el lunes teníamos que sacar algo más de recuperación, pero La Nación los domingos no traía nada y nosotros le ganábamos. Pero bueno, entonces lo sentía yo como un triunfo, quedaba desplomado después de escribir a esa velocidad, ir en la madrugada a cenar. Pero es el destino del tipo que laburaba en un diario matutino, ¿no? Porque cuando yo era, qué sé yo, encargado, jefe, me tenían que quedar al cierre en el taller, y eso era un laburo artesanal. Sobre la misma página de plomo, la rama se llamaba con plomo, con un cepillo se ponía, porque uno tenía que leer al revés, porque el plomo, las líneas estaban al revés. Con un cepillo se hacía una prueba, un papel, donde aparecía una prueba, pero no se podía cortar por el medio, había que cortar. Por eso la primera lección del periodismo es trabajar con la pirámide invertida. Pirámide invertida significa que se tiene que poner siempre lo más importante arriba e ir decayendo en las cuestiones, y los párrafos, todo lo principal debe ir al comienzo del párrafo, porque si no se podía cortar líneas de cada párrafo o las líneas finales. No se podía hacer una obra donde uno ponía lo más importante al final, porque si se quedaba largo había que cortar. Entonces se podía sacar líneas del medio, del plomo, y sacarlo del final. Era un laburo impro, todo eso desapareció ahora. Ahora el que escribe mal y sale mal es por culpa de uno, y no por culpa de las cuestiones técnicas de antes. Y bueno, entonces yo digo que el periodismo gráfico es el verdadero periodismo. El periodismo gráfico es la raíz del periodismo. La palabra escrita permanece, se queda. La palabra hablada se la lleva el viento. Se la lleva el viento, y por mucho que se repitan, y como se repiten ahora por televisión y por radio, las declaraciones y todo este tipo de cosas hasta el hartazgo, el que escucha lo que quiere escuchar. El que lee tiene que leer lo que está escrito. Y no hay retorno, es cierto, después se lo cuenta otro y le cuenta otra versión cuando lo transmite, pero cuando lo lee el mismo escrito, si uno se hace base en la escritura, es muy probable que después pueda hacer fácilmente el trabajo en los medios audiovisuales, con mejor repertorio, porque cuando uno escribe trata de defender el idioma, de escribir bien. El periodista que no tiene base de periodismo escrito, es muy difícil que el periodismo oral sea fluido.
Como ahora todo es más rápido, más superficial, muchos creen que lo mejor para ser periodista es trabajar en televisión, si no, no es periodista, o si no trabaja primero en una radio. Y se escuchan y se ven las cosas, los atropellos que se le hacen al idioma en los medios audiovisuales permanentemente. Entonces me decían a mí que yo decía esto porque nunca había trabajado en un medio audiovisual, que yo decía que el periodismo base es el periodismo escrito, y le decía a los muchachos, hay que leer mucho, leer y capacitarse en la lectura, porque la lectura te da el ejercicio de la palabra. Me decían eso, lo decía porque no laburaban, nunca laburaste ni en radio ni en televisión, porque estuve 30 años sin trabajar ni en radio ni en televisión, solamente en periodismo gráfico, hasta que empecé a trabajar en Radio Mitre. Yo no me habían ofrecido trabajar en Radio Mitre, pero como seguía la campaña de Boca, dije no quería trabajar en una radio que estuviera emparentada con una campaña. Cuando se abrió al periodismo en general, antes del Mundial 98, antes de Francia, en el 97 entré, y tuve 17 años en Radio Mitre. Me fui hace 1 año y medio. Y después entré en la televisión. En cada uno de esos lugares me llamaron por mi afán de discutidor, ¿no? Porque me invitaban a un programa y como yo discutía porque siempre discutí. Lo que pasa es que nadie me veía porque en el diario no se puede discutir por el diario. Entré en la televisión y trabajé 11 años, hace que llevo en televisión. Y ahora, después de haber trabajado 17 años en la radio y tener 11 de televisión, digo que la base del periodismo es el periodismo escrito. Y sigo diciendo, y ahora con conocimiento de causa, porque ahora ya trabajé en todo el abanico del periodismo. Y sigo diciendo que la palabra escrita es la palabra madre y que desde ahí sí hay que hacer pie. Por eso digo a ustedes, cuando empiecen a estudiar esta carrera de periodista, porque el periodismo es uno solo. Ser periodista deportivo es una circunstancia. El periodismo es uno solo. En un tiempo el periodista deportivo estaba medio subestimado. Incluso en los medios les pagaban menos a los periodistas deportivos que los que trabajaban en otro tipo de información, de política, de economía. Hasta que fueron comprendiendo que el periodista deportivo finalmente es el más ducho. Simplemente, primero porque encara un tema que no es de tanta importancia para los medios. Los medios tienen intenciones políticas y tienen intenciones económicas, no son de beneficencia. El periodista deportivo tiene más libertad que el otro periodista y tiene más ejercicio de la calle. Como está en contacto con la calle permanentemente, por los partidos, con la gente, tiene mayor fluidez y a un periodista deportivo le es fácil encarar toda la gama del periodismo. Un periodista deportivo puede hacer una crónica, puede hacer un comentario, puede hacer una nota editorial, puede hacer un reportaje, una nota de color, que para los otros periodistas es mucho más costoso, no es tan fácil que le permitan hacerlo. Entonces, cuando hay un incendio a las 12 de la noche, que hay que llamar a uno que salga a la calle para buscar información, o hay un accidente, se busca al periodista deportivo, porque se sabe que es el que está mejor preparado para hacer esta cuestión de la calle. Entonces ahora se dieron cuenta y ahora ganan todos iguales. Los periodistas pues son todos periodistas de la misma raza. Y yo estoy muy orgulloso de haber encarado la rama del periodismo deportivo, porque es seguramente el que tiene mayor lectura de la gente común. El tipo común, el tipo futbolero o el tipo que le gusta el deporte, ahora es cada vez menos, ahora lo lee más por internet, pero lee más, está más interesado en el tema pues es un tema popular. El fútbol es el fenómeno social más grande de la historia en el mundo. Se podrá decir que es una locura, una exageración. Simplemente hay un dato: la FIFA, que ahora está muy cuestionada, tiene más inscriptos y más asociaciones que la propia Organización de Naciones. La FIFA tiene 107 naciones afiliadas y la Organización de Naciones son 102, creo. Quiere decir esto que el fenómeno social que implica va mucho más allá de los 22 jugadores que están en la cancha y los árbitros, las autoridades.
porque es un fenómeno social que abarca a todas las razas, a todas las etnias, en todo el mundo. Se ve en los mundiales, lo que despierta en cada país más disímil uno del otro. Que no haya penetrado tanto en los Estados Unidos y que les cueste tanto a los yanquis que lo quieren meter y no pueden, es justamente la excepción que justifica la regla. Ellos hicieron un mundial en el año 94 Estados Unidos, en el que estuve, y las canchas estaban repletas, la gente iba, pero no pueden conseguir meterle, porque claro, ellos, los yanquis, creen que el mundo es de ellos y que todo lo que inventaron ellos es lo mejor. Como el fútbol no es de ellos, les cuesta, como el básquet sí es de ellos, hacen que el básquet sea el gran deporte que ellos, bueno, además del fútbol americano, que es la desfiguración del rugby y todas estas cuestiones. Pero esto es lo que en la regla es, digamos, la excepción que justifica. El fenómeno social es gigantesco y entonces nuestra responsabilidad como periodistas es saber que nosotros estamos llegando a mucha gente y tenemos que saber, además de los conocimientos técnicos sobre el juego, que es lo mínimo, digamos. Ahora hay una avalancha de periodistas que confunden la profesión de periodista con la profesión de director técnico, que son dos cosas completamente distintas. Alguna vez Menotti dijo que el 97% de los periodistas no sabía nada de fútbol. Y yo creo que sí, que tiene razón. Pero también sé que el 98% de los entrenadores no saben nada de periodismo. Porque son dos profesiones diferentes. El periodista tiene que llegar es un puente entre la interpretación de la gente que le da el fútbol, que no es la interpretación que le dan los entrenadores. Los entrenadores tienen que hacer jugar a sus equipos para, dentro de lo posible, ganar la mayor cantidad de puntos posibles para seguir con su trabajo, porque si no los echan. Los periodistas tienen que ser un vehículo entre la interpretación del hincha común y el espectáculo que le ofrecen, con total sinceridad y con total honestidad. Tiene que conocer las reglas, por supuesto, del juego, y tiene que conocer algunas cuestiones técnicas que los técnicos manejan con sus tácticas. Tiene que darse cuenta de cómo son las ideas que se plantean desde afuera. Pero el fútbol se resuelve dentro de la cancha y lo resuelven los jugadores. Ahora hay, insisto, una corriente de periodistas que creen que son directores técnicos y hablan como si fueran directores técnicos. Y yo digo, y les digo incluso a algunos de los compañeros míos en el canal, que hablemos con el idioma que la gente entiende, y no con las cuestiones rebuscadas del tacticismo extremo, que primero que no son fundamentales. Yo inventé una teoría que muy criticada, que digo, el 40% de los partidos de fútbol de primera clase se definen por el azar. El 30% se define por los factores psicológicos que llevan incluidos. El 20% por la calidad de los jugadores y el 10% por las cuestiones de la táctica. Se enojaron algunos entrenadores por esta cuestión que yo dije, ¿no? Salvo Angelito Capa, que dijo que se me había ido la mano con el 10% para los técnicos. Pero le dije una vez a Pasarela, cuando era técnico y no se metió en el bolonqui de ser presidente, yo tengo una muy buena relación, es vecino de ustedes, Pasarela acá de Chacabuco. Me decía, ¿y vos desde dónde? Digo, no es tan complicado, Daniel. Si vos sos... el azar va y viene, lo podés tener vos o lo puede tener el rival, pueden tener 20-20 del 40% del azar. El azar es incontrolable. Una pelota que vos tiraste y pegó en el palo, que pudo haber entrado, te cambia un partido. Un jugador que erra una pelota, circunstancialmente cambia un partido, por mucho que vos lo hayas estudiado y recontra estudiado el planteo que vas a hacer. La suerte va y viene. Si vos conseguís para vos el 30% de los factores psicológicos, que los jugadores no se asusten cuando jueguen de visitante, que la cancha está mal, que el árbitro les dijo, se hacen echar, los factores psicológicos que tanto influyen, tenés el 30% para vos. Si tenés un buen equipo de jugadores, tenés el 20% para vos. Sabés elegir jugadores, tenés 50%. Más el 10% que aportás vos, tenés el 60%. 60 contra 40, tenés muchas posibilidades de ganarle al azar. Tenés más chance que el azar. A veces te gana el azar, pero 60-40, porque además tampoco va a ser siempre contra el azar. Me lo creí yo mismo esto. Y lo hice circular, y hasta lo puse en el libro anterior que escribí.
Y me lo creo porque es así. Hay mucha influencia del azar y parece prohibido para los periodistas decir que un partido se definió por suerte. Parece prohibido porque pareciera como que todo es una cuestión científica y esto es un juego donde hay miles de factores que influyen. Bueno, esta es la pelea que yo mantengo permanentemente, como ustedes verán, en la televisión todos los días, porque es la lucha de las generaciones, ¿no? Pero lo sigo sosteniendo, y lo importante, más allá de que grite y haga algunos quilombos, es que trato de argumentar siempre con argumentos, doy la discusión. Yo dije una vez hace poquito tiempo, estando en Chile, que había que sacar a Messi del equipo por lo menos un tiempo. Casi me matan todos pero me matan los compañeros, pero se hizo una rápida encuesta ahí, y en la encuesta que salió en la pantalla, gané yo. Porque yo no decía que no tenía que jugar Messi. Messi es el mejor jugador del mundo. Pero después de aquel partido espantoso que jugaron contra Jamaica, donde parecían que jugaron a desgano los jugadores argentinos, incluido Messi, yo dije, hay que sacarle un tiempito, para que se enoje, ponerle migas en la cara, en la cama, para que se enoje, para que juegue con furia además, con toda la calidad que tiene. Que no es que juegue, porque había momentos en que parecía dormido dentro de la cancha. Bueno, casi me matan entre todos. Y ahora casi me matan peor, porque no juega Messi, Argentina no le gana a nadie, ¿no? Entonces, casi me matan, pero sostenía, porque pasó en la final de la Copa América, que le tocó esos días a que le toca a Leo de depresión, y que parece ausente en la cancha. Y Argentina perdió esa final, tristemente, contra Chile, a pesar de que Chile está bastante bien y juega mejor. No ese partido, pero cada vez juega mejor. Entonces digo, a veces uno tira tiros, digamos, al pichón, como suelo decir, y otras veces tienen razones las cuestiones que se dicen. Yo lo digo y después lo justifico. Lo digo y lo justifico. A veces tengo razón, a veces me equivoco. Nadie es dueño de la verdad en esto. Y bueno, ya hablé un montón. Estamos en la parte donde me gustaría mucho que intercambiáramos cuestiones relacionadas con la profesión y con lo que queramos saber de las cosas que yo algo poquito entiendo de fútbol y de boxeo. Entonces, cuando quieran, empezamos a ver si podemos intercambiar alguna. Bueno, unas palabritas antes para organizar un poco este momento muy rico, aprovechando la presencia de Horacio Pagani. Un momento en que ustedes se pueden dar el lujo de tratar esa parte vital del periodismo que es la pregunta, ¿no? Vamos a aprovecharlo, pero va a haber a los costados unos chicos con los micrófonos para acercarlo y que se pueda oír claramente lo que tienen para preguntar. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Me gustaría que haga hincapié en algo que dijo al comienzo de su exposición, y es lo siguiente, que viene acompañado también de una pregunta. Digo que era vital, importante, yo diría trascendente, que el aspirante periodista o el presunto futuro periodista tuviera en cuenta algunas cosas, una en particular. Y ahora viene la pregunta: ¿qué es aprendible de esta profesión? Cuando uno tiene la vocación prendida, tiene que aprender 3 o 4 cosas fundamentales. Principalmente que si va a hacer un reportaje, nunca el periodista es más importante que el reporteado. Si uno hace una nota a un personaje que es muy conocido, la historia se conoce del personaje, pero tiene que buscarle el perfil a lo que va a buscar, para que, como se dicen los editores, se consiga el gancho de un título. Uno va a buscar títulos. Título significa que tiene que conseguir que el entrevistado le dé alguna razón para que la nota tenga valor periodístico. Y leer mucho de cualquier cosa, pero leer mucho de deportes. Estar enterado de la profesión. Hay muchachos que dicen ahora, por ejemplo, ven jugar a un jugador rápidamente y dicen, este es el mejor de la historia del club. Yo soy un gran defensor, creo que se sabe, de Román Riquelme, uno de los mejores jugadores que yo he visto, incluidos los 9 mundiales en los que estuve. Nada que ver con Maradona, por supuesto, ni con Pelé. Tal vez con Messi, pero son con Messi jugadores distintos. No conocí otro jugador que entendiera el juego como lo
y el de Román. Pero yo jamás puedo decir que Román Riquelme fue el mejor jugador en la historia de Boca, como rápidamente se dice. Primero porque yo sé, por ser más viejo, que Angelito Rojas, Rojitas, fue más ídolo que Riquelme. Porque en otro tiempo, cuando no funcionaban tanto los medios de comunicación como ahora, había que haber sido testigo de lo que fue el fenómeno de la irrupción de Rojitas a la primera de Boca. Y digo Rojitas que debutó en el año 63, hace 52 años, ¿cuántos años? 52, ¿no? Año 63. Y entonces no me atrevo a decir qué pasó con los que jugaban antes. Yo no vi jugar a la máquina de River, llegué después a la vida y al periodismo, porque ellos jugaron en los años 40, ¿no? Entonces, respeto ampliamente la memoria popular, porque la memoria popular es la que marca las cuestiones. Entonces yo, sin haberlo visto, sé cómo era Moreno, sé cómo jugaba Pedernera, y sé cómo jugaban los jugadores de San Lorenzo, esos Farro, Martín y Pontoni, que fueron a Europa e hicieron... Porque es mi obligación saber, por haber leído, porque como no existen demasiado material fílmico, solamente por la memoria popular. Entonces yo me tengo que nutrir de la memoria popular para no quedar, hacerla facilísima, de decir, aparece un pibe que cree que el fútbol empezó desde que él empezó a ser periodista y se olvida de lo anterior. Entonces esto es ser respetuoso, tratar de siempre decir, como digo yo, con ética y con dignidad, la verdad de uno, respetuosamente. Buenas noches. En el principio de la charla habló de Panseri y de Arizone. Para nuestra generación de periodistas, el libro Dinámica del Impensado parece como un texto fundamental para el periodismo deportivo de este tiempo. ¿Qué significó laburar en ese lugar con esos monstruos? Claro, yo no tuve la fortuna de trabajar ni con Panseri ni con Arizone. Arizone lo conocí en la escuela, pero Panseri, por quien yo tenía tanta admiración, había formado, no él, sino algún allegado, un grupo de consulta que se llamaba Panseri Confidencial, que era un grupo reducido. Me acuerdo que nos juntábamos en la sede de GEVA, de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y éramos los, digamos, adherentes, socios, qué sé yo que éramos unos 20, y Panseri hablaba con nosotros cuestiones que no se publicaban. O sea que debatíamos cuestiones que tenían que ver con lo que él pensaba sobre el periodismo y sobre el fútbol. Y bueno, para mí fue un orgullo. Eso después parece que el organizador lo perjudicó y él, de su puño y letra, nos mandó a cada uno de nosotros una nota diciendo que no se hacía más esto porque nos cobraba no me acuerdo ni el nombre de quién lo había sido, y que él no quería que esto fuera así que fue muy cortito. Pero ahí era donde yo digo que cambió el rumbo del periodismo con sus interpretaciones. Él tenía un programa de televisión, de radio, que se llamaba Las 3P, que era Panseri, Pedernera y el tercero y Pepe Peña. Pepe Peña, que era un periodista que después se quiso hacer director técnico, fue técnico local, lo sacaron a patada porque los ataban a los jugadores para que no se alejaran uno de otro, le ponían una soga, le fue mal con los resultados, le echaron. Pero fútbol al centímetro, Panseri, Pedernera y Peña. Y después tuvo un programa de televisión donde él estaba con Adolfo un poco y con Ulises Barrera, que hacía boxeo. Y bueno, y después cuando lo echaron del gráfico, él trabajó en otros medios, pero en cualquier medio, una revista así, la revista El Ciclón. Digo, ¿cómo trabaja? Él decía que lo importante, importante era decir las cosas, no importaba dónde salieran. Todo el mundo sabía que él no era de San Lorenzo, pero escribía, le daban la chance de escribir ahí y escribía. Luego él era opositor al Mundial 78, no quería que se hiciera el Mundial, y justo murió en el 78, un par de meses antes del Mundial. Y en ese tiempo él estuvo en la prensa, cuando la prensa le había comprado Amalia de Fortabat. Yo en general yo no estaba de acuerdo con su posición política, la de Panseri. Él tiraba un poco hacia la derecha, digamos.
pero era un fenómeno que cambió la historia del periodismo deportivo y por eso era mi admiración. Hablaste mucho del azar. Hablaste del azar en el fútbol y hablaste mucho de la suerte en mi profesión. Y como hablaste de porcentajes, te digo, ¿qué porcentaje hay de suerte y de trabajo en lo tuyo o en la profesión? Digamos, en las oportunidades que tuve, hubo suerte. Suerte, bueno, pero en realidad, salvo estos dos primeros lugares, en los otros lugares me llamaron. Y si me llamaron era porque ya me conocían. Yo digo que una vez que ingresé en la rueda, el porcentaje de la suerte se achicó mucho. Y creo que mucho tuvo que ver mi voluntad, mi esfuerzo, mi dedicación y más o menos, lo digo con cierto rigor, cierta calidad de mi escritura. Porque al principio tenés que tener suerte que te llamen o que te recomienden, como me recomendó Beto para trabajar en el gráfico. Pero una vez que entré en el gráfico me respetaron y me tuvieron. Y en Clarín tuve la suerte de que mi amigo me hiciera ir a hacer esa prueba al diario, pero después me quedé ahora 47 años y yo digo que si me quedé 47 años es porque algo les he agregado, ¿no? Me cuesta esta parte porque parece que es una cuestión de jactancia, pero bueno, al fin de cuentas tampoco soy un muerto, ¿no? Nos gustan los porcentajes. En esto de ponerle porcentajes al oficio, ¿cuánto, especialmente para los chicos que van a empezar, cuánto de capacitación en esta era nueva del periodismo moderno, cuánto de pasión y cuánto de dedicación le pones al 100% de periodista? Y bueno, las tres cosas, yo digo que proporcionalmente las tres cosas. La vocación uno la tiene que sentir, tiene que ser una cosa de adentro. Si uno cree que dice, mira qué fácil este boludo que está acá, viajó por todo el mundo, dice, yo voy, hablo por televisión, digo, me peleo, le pego un cachetazo que está al lado y me mandan a mí. No es así. El punto es, vocación la tiene que sentir uno adentro. La dedicación es un empeño que uno tiene que ponerle permanentemente, porque la capacitación es diaria. Tiene que uno tratar de conocer siempre, ser curioso. El periodista tiene la obligación de ser curioso, observador y curioso. Entonces, yo digo que esas tres cosas que decís son las tres cosas proporcionalmente el 33% de cada una. Y después dejamos 30, 30 y 30, y 10% la suerte, que ahí a veces juega su gran papel. Fundamentalmente en estos tiempos, donde de pronto vos tenés que escribir o decir algo y tenés un patrón que puede pensar algo distinto y tenés algún, tal vez, amigo que se puede enojar y tenés otras cuestiones, otros intereses a los que vas a afectar. ¿Cómo lidiás con todo eso? Por suerte digo, sí que tuve suerte de dedicarme al periodismo deportivo, porque como ustedes saben trabajo en un medio que estamos en medio de la grieta entre el kirchnerismo y Clarín. El capo, digamos el jefe máximo de Clarín, Héctor Mañeto, yo soy más antiguo que él en el diario, llevo 3 años, pasó a ser Lucifer y es el jefe de la oposición para el gobierno. Lo que puedo dar fe, esto sí doy fe, es que todos los periodistas que escriben en Clarín de política honestamente creen lo que escriben. No soy tan inocente como para creer que en Clarín puede trabajar algún periodista que piense lo contrario, porque sería ridículo que alguien que maneja una empresa de opinión se tire ojos, para decir que hable mal de Clarín, se tiene arena en los ojos. Esto es una cosa irremediable. Yo garantizo, porque los conozco, la firma principal de política de Clarín, que es Eduardo Van der Kooi, fue periodista deportivo, estuvo conmigo en la sección de deporte. Julio Blanc, que es el segundo, digamos, de la opinión periodística, política de Clarín, también fue de deporte. Lo hice entrar yo a Clarín, a la sección de deporte. Ellos después fueron eligiendo ampliar el panorama y eligieron ser periodistas políticos y les fue bien. Yo doy garantías sobre la honestidad de ellos. Ahora no puedo dar garantías de imparcialidad del diario, porque sé que en el diario
poquito a poquito salen cuestiones que sean favorables al gobierno. Y esto se maneja por las intenciones políticas que hay en el diario. Lo que creo yo, que está bien, cada medio tiene, en todo el mundo los medios tienen orientaciones políticas. Está bien, lo que me parece mal es que acá se ha producido una cuestión tan fuerte que entre periodistas pareciera que uno que es amigo de otro amigo de toda la vida trabaja en un medio de diferente opinión y se producen roces entre los propios periodistas. Yo me junto, tengo muchos grupos para comer, así estoy, ¿no? Yo me junto con mis compañeros del colegio secundario una vez por mes, mira cuánto hace que fui al colegio secundario, ¿no? Y me junto con mis compañeros que trabajaron en el Banco Boston conmigo. A mí me echaron del Banco de Boston en el año 74, o sea, se van a cumplir, ¿no sé cuánto? 26, 40 años que me echaron. Y me sigo juntando con 5 o 6 compañeros que trabajaron conmigo en el banco. Y me junto una vez por mes con una docena de periodistas, amigos, de muchachos que fuimos profesores en Deportea. Ellos siguen trabajando, la mayoría de ellos están en Deportea. Y nos juntamos una vez por mes. Y ahí sí que somos variados, porque trabajan cada uno de ellos en un medio diferente. Nosotros somos amigos por encima de estas cuestiones y no hablamos de política. En estas reuniones no hablamos de política ni de las cuestiones que tienen que ver con los medios en que trabajamos, porque para nosotros primero estamos nosotros como periodistas y como amigos y no hablamos. Y con mis compañeros que me junto del banco, insisto, que hace tantos años que nos juntamos, tratamos de no hablar de política también, porque tenemos diferentes opiniones y hablamos de los temas que nos gustan más, de fútbol, de mujeres. Ahora no hablamos más porque tenemos compromiso. Hablamos de fútbol, de las noticias del día y bueno, cada uno sabe la cuestión política. Algunas cosas decimos, pero no nos peleamos. Es cierto que el gobierno tiene muchos diarios, es imposible leerlos porque es muy parcial. Y digo que el Clarín también es parcial. Horacio, usted nos ha dicho de su trayectoria, de haber visto tanto fútbol en el mundo y también aquí en Argentina. La pregunta es concreta. ¿A qué atribuye usted que se esté jugando tan mal al fútbol en la Argentina y con tanta violencia? Yo digo que el fútbol es hijo directo de la sociedad que lo alberga. Es una muestra gratis de la sociedad que lo alberga. Decía algún, no digo enemigo, bueno sí enemigo, que tengo ahí la onda del periodismo, que el fútbol es universal, que no existió la nuestra como manera de expresar el fútbol argentino. Yo digo que si de la misma manera que nosotros sabemos cómo juegan los brasileños en general, más allá de que estén mejor o peor, cómo juegan los alemanes, más allá de que estén mejor o peor, y cómo juegan los italianos. ¿Por qué no creemos que no hay una manera de jugar a la Argentina? Y la manera de jugar a la Argentina es eso que se heredó desde la máquina, que yo no vi jugar, que reimpuso Menotti cuando fue técnico de la selección, volviendo a la fuente del fútbol argentino, priorizando la tenencia de la pelota, la calidad técnica de los jugadores, por encima de la peca y de la violencia y de las triquiñuelas que vinieron luego cuando fue técnico Bilardo, con el perdón de la palabra y se apunta aquí, porque cuando se empezó a hacer esta famosa dicotomía en la que estaban incluidos muchos periodistas hace muchos años entre Menotti y Bilardo, los que decían que defendían a Bilardo decían lo que dice el Gordo Palacio ahora para hacerme ganar todas las veces. A mí me gusta ganar y a mí es que me gusta perder. Entonces, como se impuso la norma, una falsa dicotomía, de una obviedad se hizo una bandera. Lo importante es ganar. Y si a mí de pibe no me gustaba perder ni a la bolita. Digo, en mi barrio, yo no conocí ningún pibe que le gustaba perder a la bolita. A nadie le gusta perder, a nada. Todo el mundo juega para ganar. Lo que tenemos que discutir son las formas. Y ahí se planteó otra dicotomía entre cómo hacemos para ganar, porque el tema es qué método empleamos para ganar.
para tratar de ganar. Hay tantas cosas que impiden ganar, que el punto es, sí. Entonces, a medida que se fue imponiendo la norma de que hay que ganar como sea, que se impone, ustedes escuchan algunos que dicen, bueno, explícame cómo es como sea, porque si me empleo yo, si como sea, porque no es que como sea no es nada, porque no se sabe cómo es para ganar como sea, se hacen banderas de las obviedades. Entonces cada vez es más grande el compromiso que se tiene para ver cómo se gana. El fútbol cambió en que ahora se corre mucho más. Los entrenadores que cuidan su trabajo como pueden, porque pierden y los echan, piden primero: el que no corre conmigo no juega. No dicen el que no juega bien conmigo no juega, el que no corre conmigo no juega. Los jugadores corren todos, y como corren todos, se hace tan friccionado y tan violento. Van a la pelota dos jugadores queriendo ganar la pelota, y entonces se producen las lesiones que se producen. Se quiebran entre ellos, entre colegas, se agarran, hay más infracciones porque es mucha la fricción. Entonces con la fricción se juega cada vez peor. Y que los entrenadores, que se han transformado en dictadores, han conseguido eliminar la independencia de los jugadores. Lo que tenían que jugar, se lo dijo Van Gaal, que creyó que les podía haber arruinado su carrera, como la arruinó la carrera ahora Falcao, y como se la arruinó a Di María, porque cuando el entrenador cree que es más que el jugador y lo hace jugar al jugador donde él quiere que juegue y no donde el jugador se siente más cómodo, es cuando complica la cuestión. Los jugadores se transformaron en obedientes cumplidores de órdenes, salvo un rebelde. El otro día Carlitos Tevez, el técnico dijo: tiene que jugar de 9 en el área, porque a él le parece, y Tevez no jugó donde quiso él, y jugó mejor. Fue el único jugador que jugó más o menos bien en el partido que se hizo en Paraguay. Entonces se juega por la urgencia de los entrenadores y la dependencia de los jugadores. Dejaron de aparecer los Bocini, bueno, los Riquelme, los Maradona no, porque eran fuera de serie, Alonso, esos jugadores que eran capaces de crear dentro de la cancha y ser los protagonistas. Bielsa no lo llevó a Riquelme al Mundial de Japón, no lo llevó. Bielsa es un técnico muy respetado, muy profesional, que creía o cree que el fútbol es universal. Un día Jenny lo conocía, tenía ya 30 años de periodista cuando él fue técnico. Digo, no puede ser que no conozca al técnico de la selección. Entonces fui, cuando estuvimos en la Copa América de Paraguay, que es donde él estuvo, le dije al jefe de prensa, que era amigo, decirle a Marcelo Bielsa que no me es posible ser periodista de tantos años sin conocer al entrenador de la selección, que quiero charlar con él. Bueno, me atendió para charlar, pero en vez de atenderme para charlar en una mesa, me dijo: ¿usted le gusta caminar? Me hizo caminar por las calles de los suburbios de Asunción, donde era un precipicio en cada esquina, y tuvimos 1 hora y pico de charla. Entonces me dice: ¿a usted quién le gusta más? ¿Quién le gusta más, Rojitas o Ortega? Digo: a mí, Rojitas. Y me dice: claro, porque me dice, yo lo leo a usted hace 20 años, lo que usted pregona en el diario no existe más. Digo, no existe porque hay entrenadores como usted. Porque esta es la cuestión. Él me decía: esto es secreto, yo estoy revelando algo que me dijo: es secreto, esto no se puede traer del cielo que estamos hablando. No lo publiqué, lo dijo tantas veces que le dije: viejo, no me está cargando, yo no voy a publicar nada de esto, pero acá lo puedo decir. Entonces el punto es que él creía que el fútbol era universal y que el medio de la cancha es un lugar de tránsito y que pasarlo vertiginosamente como fuera. Yo dije: el equipo argentino que va al Mundial de Japón, ¿no está Riquelme? No pasa la primera ronda. Malamente lo dije, porque yo quería que no pasó la primera ronda, pero fue de casualidad. Pudo haber pasado, se le pudo haber ganado el partido a Suecia, no a Inglaterra, pero así a Suecia se le pudo haber ganado el partido y podía haber pasado. Pero fue como un escarmiento, porque yo decía y digo, si nosotros queremos jugar, ¿qué descubrió Menotti después del fracaso de Suecia, todos los años que siguieron del desastre del fútbol argentino? Nosotros fuimos a Suecia a jugar el Mundial, creyendo que éramos los mejores del mundo, porque hacían 3 mundiales que no íbamos, y con la guerra se había perdido el Mundial, y cuando fuimos con jugadores grandes, viejos, que eran carretas, y los europeos nos pasaron por encima, los europeos nos hicieron 6 goles. Entonces,
vinimos acá y creímos que teníamos que copiar todo de los europeos. Los europeos seguían comprando jugadores argentinos, compraron a Maggio, a Canello, a Singoli. Ellos seguían comprando jugadores argentinos, nosotros creíamos que teníamos que copiarle todo a ellos. Lo que teníamos que copiar era la manera de entrenarse y la disciplina, pero no la manera de jugar. Y por eso tuvimos tantos años de confusión que no sabíamos a qué jugábamos. Y aparecieron Armando y Liberti, compraron todos jugadores extranjeros. Trajeron un Pepillo, trajo River, que era un gallego que jugaba de 9. Y tenía 9 jugadores extranjeros River. Y Boca tenía 7 u 8. Bueno, fue un fracaso total. Hasta que apareció Menotti. Y Menotti dijo, nosotros lo que tenemos que hacer es copiar, hacer una selección seria, responsable, pero volviendo a la fuente, jugando al estilo que nosotros sabemos jugar. Y eso fue lo que intentó hacer él, que fue fenomenal. En el Mundial 78 está manchado porque fue en la dictadura y gravemente manchado, aunque no tuvo nada que ver en la selección con la dictadura. Pero lamentablemente se ganó ese mundial en la dictadura. Pero el equipo ganó el mundial de 79, jugaba verdaderamente juvenil. Que ya estaba Maradona, que no lo llevó Menotti en el 78. Jugaba verdaderamente el fútbol argentino, el fútbol nuestro. Y los entrenadores lo empezaron a desfigurar nuevamente detrás de esta idea de que hay que correr y hay que correr. Todos corren, y todos corren más que antes, ¿verdad? Le dicen, se achicaron los espacios. Los espacios son los mismos de siempre. Lo que pasa es que los jugadores corren más, no se deja pensar. Entonces se corre sin pensar. Un tipo que pensaba, como Riquelme, hacía jugar a los otros dentro de sus posibilidades, y por eso era diferente. Pero los técnicos no quieren que haya Bielsa no quería que estuviera Riquelme en su equipo, porque quería ser el dueño del funcionamiento él desde afuera, como son la mayoría de los entrenadores. Y no quieren que ningún jugador tenga la independencia dentro de la cancha para decir vamos a cambiar. Y los jugadores por eso ahora no aparecen. Dice, se eliminó el enganche. ¿Por qué se eliminó? No hay más jugadores que tengan vocación, no, porque no los dejan crecer desde las divisiones inferiores. Las divisiones inferiores no dejan que los jugadores piensen, tienen que correr. Los jugadores tienen que correr, que es la manera más rápida de llegar a algo contrario. Bueno, como el fútbol no es distinta a la sociedad es así. Vivimos en la sociedad con la aparición de internet y de toda la cuestión esta, donde es todo acelerado, todo hay que tener. El periodismo de papel va a morir detrás de las redes sociales que ya están matando las agencias de viaje, porque todo es rápido, hay que enterarse todo rápido, no se piensa así, se escribe bien, si se escribe mamá sin acento, si se escribe había sin H, lo importante es escribir rápido y primero. Y al fútbol se juega igual, la sociedad vive apurada, porque estamos en la era de que todo es vertiginoso y cada vez se piensa menos. Bueno, esto le pasa al fútbol argentino, que está peor que algunos fútbol de países que tienen la tecnología, pero que son más fieles a sus idiosincrasias. Nosotros tenemos 2 puntos que nos daban definición de idiosincrasia de argentinos: el fútbol y el tango. Al tango lo matamos detrás de toda la música foránea, ¿no? En los años 40, en los años 50, el tango funcionaba en todos los locales de Buenos Aires. Ahora no hay un programa de televisión de tango. O sea, en el exterior, el tango es reconocido en todos lados. En Japón, yo estuve en lados increíbles. Van de gira, yo soy muy amigo de los cantores de tango nuevos, de chicos nuevos, que son unos fenómenos. Ariel Ardite, Jesús Hidalgo, Esteban Riera, todos amigos, comemos asado, cantan tango, ellos no, escucho. Y ellos la plata la ganan afuera, porque viajan especialmente con los equipos, con los ballet, con los equipos de baile, porque el tango bailado en el mundo funciona, y ellos van a cantar, y la plata la ganan en el exterior, no la ganan en la Argentina. Entonces, no solo que nos cuesta tener identidad, porque somos un país de inmigrantes, que no conseguimos ir tomando una identidad argentina, teníamos 2 puntos para tenerlo y los queremos universalizar. Sacamos el tango y decimos que el fútbol se juega igual en todos lados. Y decimos que no existe la nuestra. Bueno, es culpa nuestra.